En el día a día muchas veces vemos a personas que afirman que hay una vida después de la muerte. Es decir, afirman que después de haber vivido en este mundo, aquí y ahora, en este mundo material, van a pasar a vivir o bien en el infierno o bien en el paraíso, en el cielo, conforme a cómo uno ha actuado. Generalmente las personas que creen en la vida después de la muerte son las personas religiosas. Pues bien, hace mucho tiempo ya, el filósofo David Hume decía que, a pesar de que las personas digan que hay una vida después de la muerte, en el fondo realmente no lo creen. Realmente no lo creen. Esa es una idea filosóficamente muy interesante, ¿eh? Veamos cuáles son los argumentos que ofrece David Hume en favor de esa tesis. Pero antes, es necesario hacer cierta clarificación con respecto a qué es una creencia, o en todo caso, qué es lo que hace una creencia. La creencia en una proposición se distingue por la fuerza y vivacidad de otras maneras de pensar sobre una determinada proposición. Veamos este ejemplo de aquí. Comparemos creer, creer que hay comida en la cocina con imaginar que hay comida en la cocina. Si una persona A cree que hay comida, entonces va a ir a la cocina cuando tenga apetito. Esa creencia, en gran medida, gobierna la acción, restringe la manera de actuar de la persona. ¿Por qué? Porque si esa persona tiene la creencia de que no hay comida en la cocina, entonces no va a ir a la cocina cuando tenga apetito. Su creencia gobierna su acción, entonces. O en todo caso, restringe su manera de actuar, ¿no? Pero por otro lado, el mero hecho de imaginar que hay comida no me movería a actuar. Supongamos que una persona B imagina que hay comida en la cocina. O sea, no tiene la creencia, pero imagina que hay comida en la cocina. Uno legítimamente puede hacer eso. Pero el mero hecho de imaginar que hay comida en la cocina no va a hacer que cuando esa persona B tenga apetito, vaya a la cocina. Porque después de todo, está imaginando solamente, no tiene la creencia de que hay comida en la cocina. En ese sentido, las creencias gobiernan las acciones. Veamos otro ejemplo. Supongamos que en una elección hay dos candidatos, el candidato A y el candidato B. Una persona dice de boca solamente que el candidato A es la mejor opción, pero en el día de la elección todos nos enteramos que en realidad esa persona votó por el candidato B. Y lo hizo a propósito, sin ninguna equivocación. Supongamos eso también. ¿Qué podemos concluir a partir de esa acción? Pues lo que podemos concluir es que en el fondo esa persona tenía la creencia de que el candidato B era la mejor opción. Y como tenía esa creencia se refleja en su acción, en su haber votado por el candidato B. En el fondo, solamente dijo de palabra que el candidato A era la mejor opción, pero no creía eso, solo lo dijo de la boca para afuera. Sus acciones nos conducen a pensar que en el fondo creía que el candidato B era la mejor opción y actuó conforme a esa creencia. Bien, a partir de estos ejemplos podemos llegar a la siguiente idea. Las creencias gobiernan las acciones. Si una persona cree en una proposición, cree que hay comida en la cocina, cree que el candidato B es el mejor, entonces esa persona va a actuar conforme a esa creencia. Esa es una de las funciones que cumplen las creencias, ¿no? Gobernar las acciones de las personas. Bien, esa es una aclaración muy importante porque es crucial para los argumentos de Hume. Bien, ahora veamos esta primera idea. La supuesta creencia en la vida después de la muerte no motiva las acciones de una manera en la que lo haría una genuina creencia. Y veamos estos ejemplos. Las personas afirman que se reunirán con sus seres queridos en el paraíso y, sin embargo, sienten dolor por la pérdida de esos seres. Bueno, aquí David Hume dice algo así como, si tú realmente tienes la creencia de que esa persona no ha muerto, sino que va a pasar a vivir en otro lugar, pues no tienes razones para lamentar su pérdida. Pero cuando una persona fallece, las personas que dicen creer en la vida después de la muerte sienten un gran dolor. Cuando, si tuvieran la creencia de que esas personas que han fallecido van a seguir viviendo en el paraíso, entonces ese dolor no tendría que ser expresado con tal intensidad.
esa acción de sentir un gran dolor no refleja la creencia de que hay una vida después de la muerte. En el fondo, entonces, esta acción revela que esas personas no creen que hay una vida después de la muerte, a pesar de que lo digan públicamente. Ahora, otro ejemplo. Si bien esas personas se preocupan por lo que les sucederá después de la muerte, sus preocupaciones se dirigen a este mundo, al aquí y ahora. Las personas que dicen creer en la vida después de la muerte muchas veces se preocupan sobre qué legado le van a dejar a sus descendientes, cómo recordarán a esa persona, a las siguientes generaciones, qué marca en la historia va a dejar, etcétera. Pero si esas personas afirman que hay vida después de la muerte, en gran medida eso significa que la vida aquí y ahora es ilusoria, es pasajera solamente, que lo más importante es la vida en el más allá, y no se deberían preocupar por la vida aquí, por este mundo, pero lo hacen. Eso significa que sus acciones muestran que no tienen la creencia en la vida después de la muerte, solo lo dicen de la boca para afuera. Bien, ahora veamos el siguiente argumento, el problema de la identidad personal. Hume dice que no tenemos una comprensión de cómo sería la vida después de la muerte y cómo se compararía con la vida aquí y ahora. Después de todo, se supone que en la vida después de la muerte no vamos a tener un cuerpo material como el que tenemos aquí y ahora en este mundo. Va a haber un cambio radical cuando, en teoría, pasemos a vivir en el más allá. Entonces, habrán cambios significativos, pero el problema es, ¿cuáles serán exactamente esos cambios? La respuesta es que no sabemos. Nadie sabe en realidad esto. Esto es importante porque para David Hume, la razón por la que consideramos que una persona tiene identidad a lo largo del tiempo es mediante su semejanza entre estados anteriores y estados posteriores. Y aquí comparemos un ejemplo general. Miren, imaginemos que hay dos sucesiones de estados, la sucesión A y la sucesión B. Miren, fíjense con detalle aquí. Empieza con el estado ABCD, sigue ABCD, en el tercer tiempo está en el estado ABCD, así hasta el siguiente, y luego cambia radicalmente al estado DDDD, y así termina esta sucesión de cambios A. Comparemos esto, miren, aquí vemos el cambio radical, pasa de ABCD a DDDD, de frente. Hay un cambio radical en esta sucesión. En cambio, en la sucesión de estados B hay un cambio gradual. Fíjense aquí. El primer estado es ABCD, luego ABDD, BBDD, CBDD, CCDD, DCDD y así termina con DDD. Miren, en la sucesión A empieza con ABCD y termina en DDDD. En cambio, en la sucesión B empieza con lo mismo y termina con lo mismo, pero en ese intervalo hay un cambio gradual. Eso no sucede en la sucesión de estados A. En A, entonces, podríamos decir que hay dos objetos separados debido al cambio significativo y repentino. En cambio, en la serie B hay un solo objeto que cambia a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cómo se aplica esto? La cuestión es que cuando hay dos estados contiguos en el tiempo y se asemejan muchísimo, la mente humana las trata como iguales. Por tanto, asume identidad a lo largo del tiempo. Y esto sucede con las personas. Mis características, supongamos que en este tiempo, se parecen mucho a mis características en el tiempo T más 1, supongamos en este momento y un minuto en el futuro. Si eso es así, entonces, esto ocasiona que la mente humana asuma que persiste algo a través de los cambios. Por ejemplo, han pasado ya unos minutos desde que empecé a hacer este video, y yo estoy completamente seguro que ustedes van a asumir que yo sigo siendo la misma persona, porque en todos estos minutos que han pasado, han habido cambios graduales en mí. Pero esos cambios graduales hacen creer a ustedes que hay algo que existe a lo largo del tiempo, porque no ha habido ningún cambio radical. Compara eso con el siguiente caso. Imagina que hay una persona que está conduciendo su automóvil y lamentablemente sufre un accidente. Un accidente que hace que pierda toda su memoria.
Ahora, la persona sobrevive, pero pierde toda su memoria. Supongamos que tú te acercas a esa persona. Tú conocías a esa persona antes del accidente y también la conoces ahora después del accidente. Cuando tú te acercas después del accidente, tú vas a decir que no es la misma persona que era antes del accidente. ¿Por qué tu mente te induce a pensar eso? La respuesta es porque ha habido un cambio radical. Porque antes del accidente la persona tenía ciertos recuerdos, ciertas memorias, y después del accidente ya no las tiene, las ha perdido completamente. Ha habido un cambio radical. Y debido a ese cambio radical, tu mente cree que la misma persona ya no está, que desapareció. No trata a ese individuo como la misma persona antes del accidente y después del accidente. Y aquí viene el punto crucial para Hume. En la vida después de la muerte hay un cambio radical y repentino. Es como en el caso del accidente. De un momento a otro perdió todas sus memorias. En el caso de la vida después de la muerte, podríamos decir que de un momento a otro las personas pierden su cuerpo material, su cuerpo de aquí y ahora. ¿Qué consecuencias tiene eso para la identidad personal? Nadie lo sabe. Ni siquiera podemos concebir el alcance de esos cambios. Nuestra mente entonces nos va a inducir a creer que el sujeto que vive después de este mundo no va a ser la misma persona que vive en este mundo, la misma persona que tiene un cuerpo material aquí en este mundo. Así, la mente no estará inclinada a atribuir identidad a lo largo del tiempo a la persona que fallece y al alma en el más allá. No va a haber una continuidad, va a haber un corte, un cambio radical. Sin semejanza, entonces, la mente no va a predicar identidad personal. Este es el segundo argumento de David Hume. Incluso si las personas creen que hay una vida después de la muerte y realmente lo creen, a pesar de que sus acciones no están en coherencia con lo que creen, esa creencia es muy problemática. Si nos ponemos a analizar en el fondo, vamos a decir que mmm, van a haber cambios tan radicales que no vamos a ser las mismas personas. Ese es un problema entonces. Ahora veamos el siguiente argumento, el problema de la inconsistencia. Católicos romanos han cometido masacres. Aquí les puse un ejemplo, la masacre de San Bartolomé en 1572. ¿No? Aquí hay una imagen que trata de representar lo que sucedió en ese acontecimiento histórico. Las víctimas fueron personas que, según los católicos, serán sometidos a una tortura eterna. Esa es una idea que tienen las personas que creen en una vida después de la muerte. Ahora, el problema es este de aquí. Un día de violencia es algo muy bárbaro para un cristiano, claro que sí. Y se supone que, según ellos, el castigo eterno, el castigo en el infierno es algo justo. Es algo a lo que irá una persona que ha actuado mal en este mundo. Pero si eso es así, si después de todo para las personas malas, según ellos, va a haber justicia, justicia eterna, ¿por qué cometieron esa masacre? Aquí la mejor explicación es que los católicos realmente no creen lo que profesan creer. No creen que hay una vida después de la muerte y que algunas personas van a pagar en la vida después de la muerte, porque si eso realmente fuera así, si eso realmente fuera así, entonces ellos no hubieran cometido esa masacre, porque qué peor castigo que arder por la eternidad en el infierno. Seguramente ellos no creían que van a ir al infierno estas personas y por lo tanto cometieron la masacre. En todo caso, aquí hay una inconsistencia, una incoherencia entre lo que piensan o lo que dicen creer y lo que hacen. Y por último, este argumento de David Hume, el argumento de las emociones dolorosas. Con respecto a la religión y la vida después de la muerte, las personas disfrutan el miedo. La mayoría de veces el miedo es desagradable porque lo provoca una creencia genuina. ¿Cómo así? Expliquemos esto. Si tú estás, por ejemplo, en una noche caminando en un bosque y tú crees que hay un oso cerca porque escuchas ciertos sonidos, tú vas a tener un miedo tremendo y ese miedo va a ser desagradable. Tú vas a querer no sentir miedo en esos momentos. Es la verdad. Pero supongamos que estás viendo una película de terror, supongamos que Chucky, ¿no? Y luego tú compras un muñeco. Tú crees que no es posible que un muñeco sea poseído por una persona y que se vuelva asesino ese muñeco. Pero imaginemos que compras un muñeco.
y tú no crees nada en lo que se ve en la película Chucky. Ahora, tú, ¿por qué disfrutas ver la película Chucky si sabes que eso no es posible? La respuesta es que ese miedo que tú sientes es un miedo no genuino, es un miedo imaginativo, porque cuando el miedo es parte de la ficción, tú lo disfrutas, pero cuando el miedo es real, como en el caso del oso en el bosque, cuando el miedo es real, es legítimo, cuando crees que eso es posible, allí el miedo es desagradable. El miedo que se basa en la ficción es agradable porque te acelera el corazón, crees que no hay un miedo real, pero aún así te sorprendes. En cambio, en el miedo genuino, en el miedo que está basada en las creencias genuinas, ese tipo de miedo es desagradable. He ahí el contraste. Es por eso que se dice aquí que el miedo es desagradable porque lo provoca una creencia genuina, pero cuando lo provoca algo ficticio no es desagradable, ¿no? Ahora, disfrutamos del miedo entonces cuando nos involucramos con la ficción, con lo posible, con lo imaginario. Ahora, David Hume dice que los cristianos disfrutan escuchar sobre el castigo eterno. La explicación de esto es que en el fondo consideran que esa idea de castigo eterno es algo ficticio. Porque si realmente tuvieran la creencia de que existe el castigo eterno, y dado que todos cometemos, en algún momento todos hemos mentido, ah, la cuestión es que no tenemos miedo, o al menos las personas que escuchan sobre la vida después de la muerte no tienen miedo al escuchar eso, porque en el fondo consideran que es algo ficticio, porque si fuera una genuina creencia, no se quedarían a escuchar eso. Sería como quedarse en el bosque y esperar a que el oso ataque, dado que es un miedo real. Yo, por ejemplo, no creo que haya una vida después de la muerte, y por eso no me aterro cuando escucho historias sobre la vida después de la muerte. Pero imagínense una persona que realmente tiene la creencia de que hay una vida después de la muerte y de que posiblemente pueda arder en el infierno eternamente. Ese tipo de personas tendrían que salir corriendo, huyendo despavoridos, porque el miedo sería tremendo. Pero la mayoría de personas que dicen creer en la vida después de la muerte no hacen eso. En el fondo, ese miedo está basado en algo ficticio. En el fondo consideran que ese relato del castigo eterno o de la vida después de la muerte es algo ficticio, aunque no lo admitan. Y esos son todos los argumentos de David Hume. Espero que lo hayan encontrado interesante y hasta la próxima.